Soy el maestro Rubén Lima Barranco del Instituto Tecnológico de Apizaco. Hoy vamos a ver el problema propuesto 2.51 de la página 42, que dice: una conexión soldada está en equilibrio. Cuando nos dicen está en equilibrio, automáticamente nos están diciendo la suma de las fuerzas en X es igual a 0 y la suma de fuerzas en Y es igual a 0. No nos lo van a decir textualmente, pero la palabra equilibrio va a significar las dos condiciones: que la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y valgan 0. Entonces desde ahí empezamos a traducir el lenguaje textual, las palabras textuales, las empezamos a convertir al lenguaje matemático. Dice: sabiendo que la fuerza A vale 8 kilonewtons y la fuerza B 16, esta la dibujé demasiado grande, debió ser más pequeña para que estuvieran a escala. La voy a dibujar más pequeña. Esta es el doble, vamos a tener ahí en cuenta. Fuerza A 8 kilonewtons, fuerza B, que la pinté de morado, 16 kilonewtons, y me pide hallar las dos fuerzas restantes. En el texto me dice: la conexión está sometida a cuatro fuerzas. Vamos a ver qué vamos a hacer para el cálculo. Quedamos que empezamos con saber cuántas fuerzas están actuando. En este caso, 4 fuerzas. Planteamos un nodo, se llama en construcción. Este es el nodo, sería nuestro origen. Entonces, haciendo el diagrama de cuerpo libre, por ahí se les quedó de tarea leer el tema de diagrama de cuerpo libre. Trazamos nuestros ejes y veo que la fuerza D está actuando totalmente en el eje de las Y. Aquí viene mi fuerza D en el eje de las Y hacia abajo. La fuerza C llega al nodo. La fuerza C llega al nodo en el eje de las X negativa. Y aquí viene una parte importante. No nos dan el ángulo, pero nos dan la relación horizontal versus vertical. A ver si se alcanza a ver. Horizontal 4, vertical 3. Entonces, este eje, donde actúan A y B, tiene 4 horizontales y 3 verticales. 4 horizontales y 3 verticales. A ver si se alcanza a ver. He dibujado este triángulo, 4 horizontales y 3 verticales, que es paralelo. Esta parte de la conexión es la placa de conexión. Este es paralelo a este y es paralelo al eje donde viajan las fuerzas. Espero se alcance a ver. Este es paralelo y sería paralelo a este, y puedo calcular este ángulo. Puedo calcular el ángulo que hace el eje, el ángulo que hace este eje con el eje de las X. Puedo calcular este ángulo. Lo voy a poner en grandote. Lo voy a llamar alfa, se puede llamar como ustedes gusten. Es el ángulo que forma el eje de A y de B con respecto al eje de las X. No me lo dan como tal el ángulo, sino que me dan la relación cateto con cateto en un triángulo chiquito. Entonces, puedo calcular este ángulo, el ángulo que hace el triángulo chiquito con el eje horizontal. Es el mismo que hace el triángulo grandote con el eje horizontal. ¿Qué función voy a utilizar? La función tangente. Primero calculo el ángulo, lo voy a hacer aquí en esta partecita, y dice tangente del ángulo, tangente de alfa le puse.
tangente de alfa es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Tangente de alfa es igual. Cateto opuesto, 3 entre cateto adyacente, entre 4. Alfa es igual a la tangente inversa de 3/4. Lo calculamos con nuestra calculadora de bolsillo trigonométrica y decimos tangente inversa de 3/4 es igual a 36, alfa vale 36.87 grados. Voy a dibujar en mi diagrama de cuerpo libre, voy a dibujar la fuerza A, que vale 8 kilonewtons. Ya vimos lo de kilonewtons. Fuerza A es igual a 8 kilonewtons. Y veo hacia dónde viaja. Desde el origen es una fuerza que viaja desde el origen y que va viajando a la izquierda y hacia abajo. Si está viajando desde el origen a la izquierda, pues es porque tiene una componente FA en X, y si está viajando hacia abajo es porque tiene una componente FA en Y. Voy a calcular sus componentes. Ya quedamos. Se llaman ángulos opuestos por el vértice, que este ángulo es exactamente el mismo que este. Háganlo con su juego de geometría. No me crean, háganlo con su juego de geometría, vayan y tracen 2 líneas paralelas, córtenlas y después con su transportador mídanlo. Así es la forma como aprendemos, como se queda el conocimiento en nuestra memoria a largo plazo. Si en realidad queremos ser estudiantes, tenemos que llevar esto a largo plazo. Dentro de 20, 30 años estaremos trabajando con esto, seguiremos trabajando con esto, y no voy a regresarme al libro y, oye, ¿cómo se calcula? Tengo que meter el conocimiento en la memoria de largo plazo. ¿Cómo se hace? A través de las experiencias. Ustedes pueden recordar cosas que han vivido, que han medido, que han tocado. Así es como la memoria a largo plazo funciona, y no con palabras. Las palabras al final se quedan en la memoria a corto tiempo y en poco tiempo salen de la memoria. Entonces, tenemos que hacerlos, dedíquenle tiempo, por favor, para que no haya ese tipo de dudas. Ok, entonces este ángulo es alfa, este ángulo es alfa, este angulote es alfa, es el mismo ángulo. Entonces voy a calcular, voy a decir para la fuerza A en X, ¿cómo voy a calcular en X y cómo voy a calcular en Y? Vamos a analizarlo. Tengo la fuerza A, que está de aquí hasta acá mide 8, de aquí hasta acá mide 8, y que vendría siendo la hipotenusa, y yo quiero calcular en X. Primero en X en función del ángulo. X, FAX en función del ángulo es el cateto adyacente al ángulo. ¿Qué función voy a necesitar? Hoy no puse mi tabla de herramienta matemática, que sigue siendo la misma: tangente de un ángulo, cateto opuesto entre cateto adyacente, seno de un ángulo, cateto opuesto entre hipotenusa, coseno de un ángulo, cateto adyacente entre hipotenusa. Ok, ya utilicé la tangente, es mi herramienta matemática, y entonces dije que es coseno. Coseno de alfa es igual a cateto adyacente. Si este es alfa, este es su cateto adyacente, que se llama FA en X, entre la hipotenusa, que se llama FA. Lo que no conozco es FAX, el tema se llamó descomposición de una fuerza en sus componentes.
FAX está dividiendo, pasa multiplicando, FA coseno de alfa, y voy a sustituir. FA 8 kilonewtons, coseno de 36.87 grados es igual a FAX. Para Y, cateto opuesto al ángulo, enfrente del ángulo. Entonces digo, seno de alfa es igual a cateto opuesto, se llama FA en Y entre FA. Despejo FA por el seno del ángulo, que es alfa, FAY. Sustituyo FA por el seno de 36.87 grados, FA en Y. Vamos a calcularlo con ayuda de nuestra científica. Y entonces dice coseno de 36.87 por 8 kilonewtons, 6.40 kilonewtons es la fuerza de A en X. Seno de 36.87 por 8, aquí lo escribí mal, aquí es por 8 kilonewtons. 8 kilonewtons, ya estoy en la parte numérica, por 8 kilonewtons, 4.8 kilonewtons es la fuerza A en Y. Vuelvo a escribir como en el video anterior, vuelvo a escribir la fuerza A, que la he pintado de negro. Digo, el vector fuerza A es igual. ¿Cuánto va en X y hacia dónde? Es negativo, dijimos que se está yendo a la izquierda y hacia abajo, entonces los dos serán negativos. Menos, ¿qué tan grande? ¿Qué tan grande se va en el eje de las X? 6.40 kilonewtons en el eje de las X, siguiendo la dirección del vector unitario en el eje de las X llamado Y. Menos, ¿por qué menos? Porque va hacia abajo. Menos, ¿qué tanto va hacia abajo? 4.8 kilonewtons, siguiendo la dirección del vector unitario en el eje de las Y, que se llama J. Tengo cantidad, tengo sentido, tengo magnitud y tengo dirección. Los vectores unitarios me van a dar la dirección. Ya vamos llegando al tema de vectores nuevamente, para que entendamos esta partecita de sentido, cantidad, magnitud y dirección. Sentido, cantidad, magnitud y dirección. Y el punto de aplicación hoy no lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque todos tienen el mismo punto de aplicación. Ya en temas más de otras unidades veremos qué tan importante se vuelve el punto de aplicación. Pero ahorita todas las fuerzas concurren, se llaman fuerzas concurrentes, llegan a un punto. Eso significa. Por eso ahorita no estamos haciendo uso del punto de aplicación. Entonces ya resolví para la fuerza A. Voy con la fuerza B. Para eso antes voy a hacer la fuerza C por cuestiones del pizarrón. La fuerza C, que la he pintado de verde y la voy a volver a pintar de verde. Fuerza C. ¿En qué dirección va? En el eje de las X. En el eje de las X va a negativa, lo voy a pintar de rojo. En el eje de las X va a negativa. Y vamos a ver sus valores. Es negativa y desconocemos la magnitud de la fuerza C. Y nada más la pongo así. Fuerza C es negativa. ¿En qué sentido va? Sentido negativo. ¿Qué magnitud tiene? Esa es la incógnita. ¿En qué dirección? En el eje de las X, siguiendo al vector unitario que le toca en el eje de las X, llamado Y. En J, o en el eje de las Y, ¿hacia dónde va? 0.
no sube ni baja, 0. Ok, hago lo mismo con la fuerza D. Fuerza D es igual. En el eje de las X, ¿qué componente tiene la fuerza D? En el eje de las X, 0, 0. La voy a pintar de verde, 0 en Y. Y en el eje de las Y, ¿cuánto tenemos en el eje de las Y? FD. No sabemos su magnitud, solo sabemos que se llama FD. Finalmente, he pintado de morado la fuerza en B y voy a hacer lo mismo que hice con la fuerza en A, con la fuerza en D. Y entonces digo, para la fuerza B en X, en Y, ¿cómo la voy a descomponer esa fuerza A? Esa fuerza B, perdón. Vean hacia dónde va la fuerza B. La fuerza B va a la derecha y arriba y vale 16 kilonewtons. Va a la derecha y arriba y vale 16 kilonewtons. Si la dibujo a escala, tendrá que ser exactamente el doble. Más o menos esta escala, como va a la derecha, pues significa que tiene una componente a la derecha y va hacia arriba, entonces tiene una componente hacia arriba llamada FB en Y, tiene una componente en X llamada FB en X. ¿Cómo las voy a calcular? Pues yo conozco este ángulo y conozco que FB vale 16 kilonewtons, que vendría siendo la hipotenusa. Entonces, para el eje de las X, ¿qué función utilizo? Coseno. Estoy hablando de este ángulo, coseno, su cateto adyacente. Digo, coseno de alfa es igual a cateto adyacente que está junto de FBX entre la hipotenusa, 16 kilonewtons. Lo despejo, este está dividiendo, pasa multiplicando, 16 kilonewtons, coseno de 36.87 grados es igual a FB en X. En Y, la función seno es igual, seno de alfa, es alfa, no es teta, es alfa. Seno de alfa es igual cateto opuesto enfrente de FB en Y entre FB, que vale 16 kilonewtons, se está dividiendo, pasa multiplicando, seno de 36.87 grados es igual a FB en Y. FB en Y es igual. Vamos a calcularlos con la ayuda de la científica y después pasaré al equilibrio. Ya nada más me falta una fuerza, entonces digo coseno de 36.87 por 16, 12.80 kilonewtons es igual a FB en X. Seno de 36.87 por 16, 9.60 kilonewtons. Voy a escribir a FB como el vector fuerza. FB es igual. Quedamos que se está yendo el tapón de mi marcador a la derecha y hacia arriba. Eso indica que en X va a la derecha, será positivo, en Y será positivo. Va siguiendo la dirección del vector unitario que da la dirección en el eje de las X y se llama Y. El vector unitario que da la dirección en el eje de las Y y se llama J. ¿Con qué magnitud va siguiendo a los vectores unitarios? Pues en el eje X con una magnitud de 12.80 kilonewtons, sentido positivo, y en el eje de las Y 9.60 kilonewtons en el eje de las Y. Ahora sí,
tengo mis cuatro fuerzas como vectores. Voy a utilizar hasta ahí, todo esto es cálculo vectorial, y hasta ahí voy a utilizar lo que he aprendido de estática. Todo esto ha sido previo, todo lo que hemos visto, para entrar a la parte meramente de la estática. Dice, si la suma de fuerzas en X es igual a 0, la partícula permanecerá en equilibrio, permanecerá en reposo en el estado que estaba. Es igual a 0. Yo necesito esa condición. Veo de la fuerza en A, ahora sí las voy a poner en orden. Bueno, voy así. De la fuerza en A, menos 6.40. En negro lo voy a poner, menos 6.40 es la componente en el eje de las X de la fuerza A, menos 6.40 kilonewtons, menos FC, la suma algebraica, más 0, más 12.80 kilonewtons. ¿Cuántas incógnitas tengo? Nada más tengo una. Esta la puedo pasar por allá, para allá, está restando, pasa sumando y ya la resolví, la primera duda. Menos, está restando, pasa sumando al 0 y la solución será 12.80 más 0, 12.80 menos 6.4. 12.80 menos 6.4, 6.4. FC vale 6.4 kilonewtons, positivo. Vamos a hacer el análisis, Para eso seleccioné este problema, lo voy a hacer acá, voy a borrar lo del ángulo, nada más lo del ángulo, y vamos a hacer el análisis. Quedamos que están actuando 4 fuerzas. Lo pueden ustedes comprobar, que es muy fácil. 8 kilonewtons generó, estoy con la fuerza en A, voy en orden, quedamos que la fuerza en A va a la izquierda y hacia abajo. Entonces, a la izquierda está generando una fuerza en A la izquierda. Está generando una fuerza de 6.40. Fuerza en C. La fuerza en C, que es la que acabo de calcular, genera, que la pinté de verde, genera 6.40 kilonewtons también. Vean, si yo las sumo, las dos, si yo sumo esta más esta, me da 12.80. ¿Y cuánto resulta que va esta fuerza B a la derecha? La fuerza B a la derecha va con 12.80 kilonewtons, y veo que hay 640 más 640, 1280 menos 1280, 0. El eje de las X está en equilibrio. Vamos a ver el eje de las Y. Si la suma de fuerzas en Y es igual a 0, ahora sí se dará el equilibrio total. Vamos sumando J con J. Quedamos que eran 4 ejes. Menos 4.8 kilonewtons más 0, menos FD, que no sé cuánto vale, más 9.60 kilonewtons. La suma de esas 4 fuerzas debe de ser igual a 0. ¿Cuál es la incógnita? FD está restando, pasa sumando allá al 0 y me queda FD, entonces es menos 4.8 más 9.60. Menos 4.8 más 9.60.
4.8 kilonewtons. Vamos a hacer el diagramita, vamos a hacer el diagrama para que volvamos a entender, que es la parte que vuelvo a reiterar, tenemos que entender lo que estamos haciendo para que yo pueda razonar, que no necesito memorizar, lo que necesito es razonar lo que estoy haciendo. Descompuse la fuerza A que va a la izquierda y hacia abajo. Entonces, si va hacia abajo, quiere decir que la fuerza en A tiene una componente hacia abajo, que se llamó fuerza en A, y que vale fuerza A en Y, que va hacia abajo, y vale 4.8. Después voy con la fuerza C, no tiene componente en el eje de las Y, no tiene componente, no la dibujo. Pero la fuerza D va hacia abajo y ya acabo de calcular que vale 4.8 también. 4.8, entonces tengo dos fuerzas de 4.8 que van hacia abajo. Y la fuerza B, que la pinté de morado, se está yendo a la derecha y hacia arriba. Si se está yendo hacia arriba es porque tiene una componente hacia arriba que vale 9.60. Y entonces haría yo 9.60 menos, hacia arriba positivo, 9.60 menos 4.80 menos 4.80, 0. La partícula está en equilibrio total, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Espero haya quedado entendido este ejemplo. En lo personal me gusta bastante para poder explicar varias cosas. Espero haya quedado entendido. Vamos a seguir trabajando con fuerza.